Eh, Primero que nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué momento vayan a revisar este video. Hoy vamos a continuar con la clase de aguada con témpera que habíamos arrancado hace una semana más o menos, que ustedes tenían que entregar. Esta vez vamos a hacer un video un poco más corto, con algunas recomendaciones. Primero, sobre el color, sobre el material que van a utilizar para hacer este ejercicio. Algo que les recomiendo es que, no lo hice la última clase, es que preparen el color previo a realizar el ejercicio. ¿m? y lo coloquen en una bandeja y lo dejen secar por 1 o 2 días. En este caso pueden ver que toda la pintura que está en la bandeja no brilla y por tanto está seca, excepto el negro, que lo puse hace unas horas y todavía no se ha secado. Así que si lo dejan secar, no lo tiren, pónganlo en una bandeja y no lo tiren, ¿sí? Nos va a servir para poder trabajar en esta actividad. Si preparan el color así, no van a tener que andar dependiendo de sacar y poniendo pintura del pote que están usando. Así que es lo más sencillo para trabajar con aguada en este momento. Yo de hecho lo que hice fue prepararlo en la bandeja y también lo preparé en una bandejita de acuarelas que tenía vacía y preparé los colores. Van a ver que parece como seco, pero si ustedes pasan el pincel con agua, el color se va a ir desprendiendo y lo van a poder usar en el dibujo. Bien, sobre la actividad hoy vamos a trabajar con los mismos temas que nosotros ya hemos estado trabajando. Perspectiva, indicadores de profundidad, aplicados a, como ya iniciamos esta parte, la pintura, el color. Entonces, recomendación antes también de empezar, con que tengan 2 pinceles de tamaños diferentes va a ser útil. Yo tengo un montón, elegí estos por ahí porque son los que puedo mostrarles. Tengo pinceles de diferentes tamaños, pueden ver, ¿sí? Planos, finitos y planos, ¿sí? Muy finitos, que apenas se le ve la cerda, ¿sí? Otros que son un poco más grandes y que tienen usos diferentes. Los que son más grandes me sirven para cubrir los terrenos más amplios, ¿sí? Que con este pequeño no me serviría. Estos son para espacios intermedios y el chiquito es para detalles en el dibujo. Así que lo recomendable es, si tienen 2 pinceles, va como piña. Pero si tienen más, es mucho mejor. Bien, voy a poner los pinceles en el agua y vamos un poco al dibujo. Les puse un ejemplo y no voy a terminarlo, está incompleto igual. No voy a terminarlo en este video porque sé que el último video duró como 30 minutos casi. Así que este va a ser un ejercicio muy rápido. Ven, si pueden observar, el río que atraviesa por debajo de este puente. Se ve en perspectiva, ¿sí? Parece como si se va achicando, y fíjense que la perspectiva no es tan estructurada como la habíamos planteado en otros ejercicios, así que de eso tanto no se preocupen. ¿Sí? Tenemos un puente que lo atraviesa, ¿sí? De un lado a otro, y una serie de árboles que, si bien no sé si ustedes lo perciben, pero tiene algunas manchas de verde que son árboles que están en brote. O sea, es un paisaje que no es ni invierno ni otoño, sino que es más que nada primaveral, ¿sí? Hay algunas pizcas de verde sobre las ramas que me muestran que los árboles están como floreciendo, ¿sí? Lo hice de este modo para facilitar un poco el ejercicio y no hacerlo tan complejo para ustedes, pues no le voy a poner un dibujo súper desarrollado, el cual por ahí se les dificulte después para hacerlo solos, ¿sí? Y aparte me sirve también para hablar de algunas cosas.
vamos a las etapas que tiene este trabajo para hacerse, porque en realidad no puedo empezar a pintar de la nada eligiendo, por ejemplo, el puente primero, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer, como dijimos en clases anteriores, es empezar a trabajar por planos, ¿sí? Tengo que definir cuáles son los planos más grandes de mi dibujo. A veces eso surge más que nada por la cuestión de espacio que ocupa eh, en el soporte. Yo, por ejemplo, en mi caso definí que el plano más amplio, ¿sí?, es el fondo. Siempre yo tengo que trabajar el fondo primero y después ir de atrás para adelante, ¿sí? Y el plano más amplio acá sería el fondo, ¿sí?, que sería este cielo. Por tanto, en la primera parte del dibujo, del dibujo, yo voy a definir, lo hice acá con mucha suavidad, que casi no se ve. Yo voy a definir con un lápiz muy suave mi dibujo. Lo que puedo hacer antes es hacer un boceto rápido en una hoja chiquita, ¿sí?, y luego pasarlo a una hoja grande, ¿sí? Eso es recomendable. Acá no se ve prácticamente nada del dibujo, o se ve muy poco, pero yo con un lápiz y con un trazo muy fino, lo que yo fui haciendo es preparando las zonas donde yo voy a trabajar mi dibujo, ¿sí? Lo voy a hacer un poco diferente al que ya estaba, al que le mostré primero. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Definir los planos, ¿sí? ¿Cuál es la zona de cielo? ¿Cuál es la zona del el puente? ¿Sí? Como en este caso, los planos que ustedes identifican con más claridad es el cielo, ¿sí?, esta zona de tierra, de pasto, ¿sí?, el puente y el río, ¿sí? Por último, lo último que yo trabajaría sería los árboles y los detalles que hay en la ribera, en el costado del río. Bien, por eso mismo yo les puse acá las 3 etapas que tienen para hacer, ¿sí?, para que recuerden. La primera es un dibujo muy suave, ¿sí?, para definir algunos contornos, algunos espacios donde ustedes van a empezar a colocar color. El segundo es trabajar los planos más grandes, ¿sí?, los que ocupan más espacio, pero además traten de pensar que esos planos estén definidos también por un valor, ¿sí?, que sea del más claro hacia el más oscuro. En este caso no hay mucha diferencia entre el azul, el verde y el gris en cuanto a valor, así que yo los puedo pintar todos juntos en este caso, ¿sí? Así que para el inicio de este ejercicio yo voy a tratar de pintar con rapidez esos 3 planos para mostrarles cómo después ustedes avanzan sobre el resto del dibujo. Algo que pueden hacer en esta actividad es pegar y sujetar la hoja para evitar que se les mueva, ¿sí? Habitualmente se le pone una tira de cinta de empapelar a los costados. Yo le voy a poner 2 tiras de cinta porque se van a dar cuenta que la hoja se va a empezar a pansear, se va a arrugar y el color se puede ir para cualquier lado. Sepan que yo no estoy trabajando con acuarela, ¿sí? Podría comprarme la acuarela, pero no tendría la misma justicia trabajar con acuarela cuando ustedes no pueden comprarla, ¿sí? Así que yo estoy trabajando con témpera, ¿sí?, con témpera seca, y que después voy reactivando por medio de el agregado de agua. Así que por tanto recuerden tener un vaso de agua, ¿sí?, con los pinceles acá están, un vaso de agua y un trapito cerca por si tienen que cambiar de color cuando estén dibujando. Bien, yo voy a empezar trabajando con el cielo y después voy a trabajar sobre el puente y después sobre el césped y el río después, ¿sí? Los detalles los voy a ir dejando para después, así los detalles los puedo ir dejando para después en la medida en que
yo haya terminado esta parte. Bien, lo que hago es con la témpera seca, fíjense en que no se corre ni se mueve, ¿sí? La témpera al estar seca sí se queda en ese lugar, y yo lo que hago es sacarle parte del color que tiene, ¿sí? Le agrego agua, le saco parte del color y la puedo utilizar, ¿sí? No funciona igual con el acrílico, que el acrílico se seca y parece plástico. El acrílico no se puede reactivar después. Bien, sigo mojando el pincel y aguo un poco, le pongo bastante agua al color que voy a utilizar. No importa si pinto sobre lo dibujado, porque la intención es darle una capa y después ir agregando capas en la medida en que yo voy dibujando. Así que se van a dar cuenta que pueden hacer esto. Sí, no pinto nubes para no complicarles el dibujo, así que estaría buenísimo poder hacerlo. Tenemos la próxima clase para hacer nubes, así que en este caso me voy a saltear ese ejercicio. Puedo cambiar el pincel porque veo que es muy pequeño. Para esto sirven los pinceles grandes, ¿sí? No es que no es que no crea que ustedes no lo sepan, pero por ahí a veces aparecen con un solo pincel y se dificulta mucho trabajar con un solo pincel si es que ustedes tienen que agregar algún detalle en particular, ¿sí? Vemos cómo preparamos el color, ¿sí? Y yo les decía que esto se puede lograr trabajando por medio de capas. Si yo voy agregando más capas a este dibujo, lo que voy a lograr es que el azul de este cielo sea más intenso, ¿sí? Pero con esta pequeña capa ya es más que suficiente para definir mi dibujo. Como verán, fíjense, todavía hay pintura, ¿sí? Eso demuestra que ese azul que yo he usado es pintura seca. No es acuarela, es pintura seca. Bien. Cambiamos de pincel, ¿sí? Este ya no me sirve porque voy a trabajar con un plano un poco más pequeño y voy a pasar al siguiente. Pueden hacerlo con el mismo pincel que tienen igual. Vuelvo a repetir que con dos es más que suficiente. Tomo el gris para pintar el puente, ¿sí? Tomo el gris más claro, voy a evitar que se me mezcle con el negro que tengo ahí. No importa si tiene un poco de azul, funciona igual. Sí, trato de pegarle un poco más de pintura. No se ve casi la diferencia del gris entre... Voy a cambiar de gris para uno más oscuro para que ustedes lo puedan ver. Bien. Yo pienso que no es necesario ser un genio para pintar. Así que yo sé que ustedes esto pueden lograrlo si van siguiendo lo que yo les voy diciendo. No es necesario que pinten lo mismo que yo, elijan un dibujo que sea sencillo, no es necesario que sea muy complejo, siempre y cuando se aplique la perspectiva y los indicadores de profundidad, yo voy a estar más que satisfecho. ¿Sí? Tratamos de que se vea, se superponga, tenemos ya
los dos planos, y pasamos al plano que es un poco más oscuro, que es que voy a pasar a un gris un poco más bajo, ¿sí? Vuelvo a mojarlo. Si tienen por ahí algún pote de témpera seca, no lo tiren, porque es útil. Y el puente está en fuga, así que voy a tener que tener cuidado con el pincel. ¿Sí? Mientras más pinceladas yo voy trabajando, más oscuro se va a hacer el color. Bien. Primera parte del ejercicio, tenemos el puente. Vamos a trabajar el plano del pasto. Y acá elijo un valor bien alto, ¿sí? Un color bien claro, porque necesito hacer contraste con el resto del pasto, que va a ser un poco más oscuro. Vuelvo a mojar un poco más. ¿Sí? Es el mismo procedimiento que tiene la acuarela. Necesito reactivarlo un poco. Y ahora sí, cubro. No importa si cubro el lugar donde están los árboles, porque los árboles van a ir de color marrón, así que el marrón es más oscuro que el verde. ¿Sí? Volvemos a recordar lo que les decía, que la acuarela trabaja por capas y trabaja por medio de el valor del color, así que cuando ustedes trabajen, traten de ir desde el color más claro al más oscuro. Tengo la línea de horizonte un poco alta, así que no la voy a ver debajo del puente. Si quieren que esto sea más oscuro, lo único que tienen que hacer es darle un par de pinceladas más para que oscurezca. Pinto el otro margen del río. Acá tenemos parte del ejercicio ya terminado. Yo voy a jugar un poco con el agua del río, y acá es donde ustedes pueden empezar a jugar un poco con el color. Lo que yo voy a hacer es, en vez de arrojar pinceladas tan controladas y cubrir tantos espacios, lo que yo voy a hacer es arrojar pinceladas de este modo, ¿sí? Voy a dibujar la sombra del puente sobre el río, pero va a ser un color que yo lo voy a mezclar con el azul. No va a ser una sombra negra, va a ser una sombra, un gris azulado casi. Y como el agua está en movimiento, la sombra no va a ser tan clara, sino que va a ser más que un reflejo distorsionado del puente. Tomo un poco más. Y acá vuelvo a trabajar con el azul un poco más aguado. Fíjense que al estar aguado
Las zonas que no pinté van a ser un poquito más claras. Ustedes pueden preparar varios colores. Yo les recomiendo que antes de pintar traten de preparar muchos colores, ¿sí? A sabiendas que los pueden también mezclar. Y algo que también pueden hacer es mezclar con otros colores, porque el agua no solamente va a ser azul, sino que también va a tener otras tonalidades, quizás más oscuras, quizás pueden ser casi verdes, ¿sí? Y ahí tenemos una ribera, perdón, el río. Bien, nos resta, como ya les he mostrado en el dibujo, ¿sí? Nos resta hacer los árboles, ¿sí? Fíjense en que no estamos agregando material, sino que solamente estamos trabajando por medio de capas muy rápidas. Van a notar en su dibujo, en el caso no en el mío, que el dibujo previo todavía está puesto en el ejercicio. Por tanto, van a tomar un lápiz un poco más fino, ¿sí? Y yo acá tengo preparado de hecho el marrón. Tengo varios marrones, desde el más oscuro hasta un color mostaza, que me va a servir para hacer las zonas de color de iluminación del árbol. Estamos trabajando con con paletas muy sencillas, así que esto lo pueden hacer. Si no tienen marrón, la mezcla para hacer un marrón es utilizar un primario, por ejemplo el naranja, y sumándole el rojo, ¿sí? O por ejemplo, hacer un violeta y sumarle el amarillo. O hacer un verde y sumarle el rojo. Bueno, yo nombré naranja, hacer un naranja y sumarle el azul, hacer un verde y sumarle el rojo, y hacer un violeta y sumarle el amarillo. Ahí está, me había confundido hace un ratito. Bien, voy a hacer los árboles, y los árboles en realidad lo que necesitan es un poco de pulso, porque recuerden que los árboles a menudo no son los árboles clásicos que nos enseñan en la escuela. ¿Sí? Voy trabajando con los colores más claros. ¿Sí? Por eso estoy trabajando con el mostaza primero. No voy a dibujar todos los árboles porque si no el video se hace muy largo y ya tiene 23 minutos. Bien. Me voy a concentrar en un árbol, ¿sí? Me voy a concentrar en este árbol. Los demás ustedes van a ver el proceso. Cuando vean este árbol pueden imitar el mismo proceso en los otros dos. En los árboles que ustedes trabajen. Bien, ya trabajé con el mostaza. Lo que voy a hacer es trabajar con el marrón más oscuro, ¿sí? Sabiendo que la sombra se proyecta hacia este lado, ¿sí? Voy a trabajar la sombra de este lado de mi árbol. Entonces puedo arrojar una línea un poco más oscura, ¿sí? Para simular que el árbol tiene una sombra ahí. Puedo usar el color más oscuro, continuar haciendo un poquito más oscuro esta zona del árbol. No se va a notar ahora, tendría que secarse un poco. Bien. Vamos a trabajar un poco con las ramas, que la verdad, con mucha sencillez, las ramas son una extensión del árbol, así que se pueden extender por todos los lugares del dibujo. Acá ya tengo que cambiar a un pincel un poco más fino. ¿Sí?
Algo que me dijo mi profesor de pintura, y se lo recomiendo a ustedes, es que los árboles tienen cierta regla al dibujarlos. Las ramas, ¿sí?, las ramas más altas van a ser siempre más finas. Parece una obviedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nunca la rama va a ser más gruesa que la rama anterior. ¿Por qué? Quién sabe, pero esto explica por qué, por ejemplo, los troncos siempre son tan gruesos y a veces las ramas intermedias no son del mismo grosor, sino que se van achicando. Cuando dibujamos, habitualmente olvidamos eso, y es una regla que yo me olvidé de aplicar cuando trabajaba en pintura con un profesor que tenía. Entonces, en la medida que ustedes vayan dibujando, sí, traten de que las ramas tengan un grosor mucho menor que la rama anterior, o sea, que su antecesora. No es necesario modelar el color en la rama, basta con que se represente como una línea. Fíjense en que acá hay algo que yo he mencionado mucho. Fíjense que a pesar de que estoy ocupando poco espacio, ¿sí?, estoy llenando mucho, estoy cubriendo mucho terreno con las ramas. Bien. Puedo trabajar un poco más el tronco, ahora sí que se ha secado. Hacemos un poco más oscuro. Puedo incluso trabajar con otros colores para mezclarlos. Bien. Tenemos un aproximado de cómo se realiza el proceso, ¿sí? Después ustedes, por ejemplo, pueden usar un color bien oscuro, en mi caso para... voy a poner el dibujo acá. En mi caso para dibujar, por ejemplo, los bloques de el puente. No es tan oscuro como esperaba. ¿Sí? No usen lapicera, no remarquen, no es necesario que lo remarquen con lapicera. Si lo van a hacer, traten de hacerlo con una línea muy fina y con pincel. Bien, eso también pueden hacer. Para trabajar con esta zona, que es la zona del pasto, fíjense que son pinceladas una arriba de la otra. Así que ahí lo que pueden hacer es usar el pincel más fino, ¿sí?, mojar un poco los verdes y trabajar con los verdes usando pinceladas verticales o diagonales. Entonces así pueden trabajar el pasto en el dibujo. Pinceladas finas, ¿sí?, pinceladas finas que se vayan superponiendo una sobre otra, y también pinceladas de diferentes colores, claros. ¿Sí? En la medida en que el pasto se aleje, el pasto va a tener un tamaño más pequeño. En la medida en que esté más cerca, puede ser un poquito más grande. Bien. Voy a subir un ejemplo de el dibujo, ¿sí?, pero antes de que termine, ya que me quedan 29 minutos, voy a mostrarles cómo se trabaja el tema de colocarles algunas hojas en los árboles. ¿Sí? Bien. ¿Cómo colocarle hojas al árbol? Bueno, simplemente con pinceladas muy sencillas, ¿sí? Yo puedo ir apoyándolo sobre las ramas. No tengo que dibujarle la forma de la hoja, sino que solamente la mancha es más que suficiente.
¿sí? Puedo, no se nota tanto, puede agregarle 2 o 3 manchas, siempre sobre las ramas, claro, ¿sí? Traten de no dibujarme el árbol que siempre me dibujan, que es el árbol este, sino traten de dibujar este tipo de árbol, no ese, este, no ese, este. Bueno, digamos que es necesario que repitan un poco el video, lo vuelvan a ver, ¿sí? Y que ejerciten este trabajo en su casa. Tómense su tiempo, ármense de un espacio para poder dibujar, piensen en un dibujo que no sea este, que sea diferente, sencillo, ¿sí? Con muchos árboles, y nos vemos la próxima. Traten de aplicar perspectiva y traten de aplicar los indicadores de profundidad. Así que nos vemos la próxima clase. Saludos.